empezábamos el informativo, Luis, hablando de cómo parece que Estados Unidos y Rusia van acercándose un poquito más y van allanando un poco el camino para que haya negociaciones a un nivel más alto. La cuestión es a qué nivel, ¿no? ¿Existiría la posibilidad, crees, Luis, de tener una reunión entre Joe Biden y Vladimir Putin próximamente, o eso sería descartable? Bueno, lo que hemos asistido, ¿no? Hace nada, pues unos días, la cumbre del G20 ha dejado algunas cosas que es importante mencionar, ¿no? Por ejemplo, ya hay algunos datos que nos muestran que algo está cambiando en el curso de la guerra. Por ejemplo, tenemos que el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, en representación de Rusia, Putin no ha ido por aquello de evitarse también un poco el escarnio y el tirón de orejas en público. Bueno, pues Sergei Lavrov no se levantó cuando habló Zelensky en el plenario, cuando intervino ante el resto de líderes del G20, y a su vez ninguno de los representantes de los líderes del G20 se levantó cuando habló el ministro de Exteriores ruso, con lo cual eso ya da muestras también de que algo se está moviendo detrás. Además, como decías, también el papel de China llamando junto con Estados Unidos en esa reunión que tuvieron Biden y Xi Jinping, llamando a evitar por todos los medios un conflicto nuclear y en concreto el uso de armas nucleares en Ucrania. Justo pues, unas horas después saltaba la noticia de ese misil que impactaba en Polonia, que afortunadamente pues no ha representado el peor de los escenarios que cabría esperar. A largo plazo, hombre, que Biden se reúna con Putin a día de hoy es una cuestión que parece lejos, es una cuestión lejana que no parece que sea posible. Lo que no quiere decir que entre ellos no haya canales de comunicación, ¿de acuerdo? Pero una reunión cara a cara entre el jefe del Kremlin y el jefe de la Casa Blanca, yo creo que a día de hoy pues está bastante alejada de poderse celebrar. Bueno, hablabas, por ejemplo, de cómo Macron, lo decíamos antes, ha reconocido que China es extremadamente útil para negociar con Putin. ¿Lo estaría haciendo? No sé hasta qué punto consideras que China está mediando un poco en todo esto, que parece que últimamente estamos viendo como la relación entre Occidente y Rusia hacia las negociaciones parece un poquito más... no sé cómo calificarlo, pero un poquito más relajada, ¿no? No tan tensa como hemos visto últimamente. No sé qué papel puede tener China en todo esto, teniendo en cuenta la reunión de Biden, con Biden, por ejemplo, el otro día, y todas las reuniones que ha tenido con todos los mandatarios occidentales, Xi Jinping, en esta cumbre del G20. Claro, aquí tenemos que recordar que China es ya de hecho la segunda potencia mundial, es decir, sorprende que a lo mejor a la gente que nos movemos en el mundo de las relaciones internacionales no, porque ya entendemos que China está llamada y de hecho lo está haciendo a jugar un rol importante a nivel mundial. China desde el principio del conflicto ha jugado una posición no intermedia, pero sí una posición un poco no tan avanzada como el bloque occidental, porque han jugado un poco ese doble juego de no romper del todo con Rusia, pero intentando mantener una posición un poco sui generis. Esto que comentaba de la reunión de Xi Jinping con Biden y ese llamamiento precisamente a cuidado, que no podemos ni queremos utilizar o que se utilicen armas nucleares en Ucrania ni a nivel mundial, bueno, pues yo creo que China está precisamente por esa posición que no ha roto totalmente o que no ha roto de la manera pública, manifiesta, como lo han hecho, por ejemplo, líderes occidentales, sobre todo del entorno OTAN, por esa posición un poco más escéptica, entre comillas, si se quiere, de China. Bueno, pues podría hacer un poco como de puente, de enlace, a lo mejor con las próximas negociaciones o intentando convencer a Putin o intentando mover algún hilo que posiblemente, como digo, se esté moviendo, solo que a la luz pública pues todavía no ha salido. Pero yo creo que China está llamada a jugar un papel importante, que yo creo que el propio Xi Jinping y el propio gobierno chino es consciente de su responsabilidad y del papel que puede llegar a jugar precisamente cuando algo, como decía, se está moviendo y así lo hemos visto en esa cumbre del G20, sobre todo en la reacción tanto por parte de la representación rusa con ese chaparrón que aguantó el ministro de Exteriores Lavrov cuando habló Zelensky, como esa calma cuando habló el representante ruso ante el plenario del G20. Eso creo que es muy indicativo de que algo se está moviendo, solo que a día de hoy, bueno, pues no tenemos exactamente el dato de en qué se está manifestando todo esto.
Ujú. Y Luis, por último, te quería preguntar por la noticia que hemos conocido hoy en torno a los gasoductos Nord Stream, a esas explosiones que hubo hace unas semanas. Suecia finalmente ya ha dicho que se ha probado que hubo un sabotaje. Es cierto que desde hacía semanas también ya pues veníamos hablando de cómo distintos líderes estaban apuntando a que era probable que hubiera un sabotaje, pero ahora ya se ha confirmado por parte de la investigación. Lo que sigue coleando y lo que todavía no ha dicho Suecia, que está realizando esta investigación, es ¿quién perpetró ese sabotaje? Rusia ha pedido hoy que por favor salga a la luz ese detalle. No sé si tienes alguna información de quizá cuándo podríamos conocer el resultado y no sé por qué está tardando tanto, porque luego en otras investigaciones dan resultados preliminares, como es el caso de lo que sucedió con los misiles que cayeron en Polonia, que no habían pasado ni 24 horas y ya estaban diciendo que no habían sido misiles rusos, pero aquí no se dice absolutamente nada de quién podría estar detrás de este ataque, si podemos considerarlo como tal, o por lo menos sabotaje, que es la palabra que han utilizado desde la investigación. Quizá esto nos pueda decir alguna pista, dar alguna pista sobre quién podría estar detrás, el hecho de que todavía no se sepa nada. No sé, Luis, ¿cómo lo ves? Bueno, lo que Suecia ha dicho es que ha encontrado trazas rusas, es decir, qué tipo de trazas, es decir, parece ser que el elemento ruso está presente. El hecho de que desde el mismo gobierno ruso, desde el entorno gubernamental de Moscú, se haya pedido que por favor se siga investigando y Rusia, como decíais también hace unos minutos, ha acogido muy positivamente que se siga profundizando para esclarecer exactamente quién ha sido, bueno, pues también es bastante curioso. Aquí, claro, también estamos hablando de un gasoducto que en la mayor parte del tramo es subacuático, está por debajo del agua, ¿no? Está dentro del mar. Con lo cual, el ataque a un gasoducto, comparándolo con el ataque que hemos visto esta semana en territorio polaco, es un poco más light, ¿no? Por así decirlo. Al final, un cohete que impacta sobre terreno de un Estado OTAN podría haber dado lugar a la activación del artículo 5 del Tratado de Washington, del artículo 42 del Tratado de la Unión Europea, que también introduce una cláusula de defensa colectiva homologable para los Estados miembros de la Unión. Y bueno, pues esa trascendencia era mucho mayor en el caso del impacto terrestre y en el caso del misil que impactaba en territorio polaco. Precisamente la trascendencia que eso puede tener. Al final, un gasoducto es una infraestructura, genera inconvenientes. También hablabais de las infraestructuras clave a día de hoy en Europa en materia energética, pero precisamente por la trascendencia que tiene una cosa y que tiene la otra. Yo creo que no podemos comparar ese sabotaje de una infraestructura, por mucho daño que pueda hacer en algunos países de Europa, ahora que el frío sobre todo se avecina y en el este de Europa pues el invierno es especialmente duro. La trascendencia o la relevancia de ese sabotaje no es el mismo que podría haber tenido, como decía, el impacto de ese misil, que podría haber llevado a la activación de las cláusulas de defensa colectiva, que para que los espectadores nos entiendan, pues significa que un ataque contra un Estado miembro de la OTAN, o de la Unión Europea, en el caso del artículo 42 del Tratado de la Unión, significa que el resto de países socios de la Alianza o de la propia Unión Europea lo entienden como un ataque a su propio territorio. Con lo cual, precisamente por la relevancia y las consecuencias que podía haber tenido para el desarrollo de la guerra, bueno, pues yo creo que es lo que marca fundamentalmente que a día de hoy, bueno, pues en un caso rápidamente se saliera a desmentir y en otro caso, bueno, pues sea un poco, como decías tú, menos claro, ¿no? Pero yo creo que finalmente sabremos o descubriremos la fuente del sabotaje del gasoducto y podremos exigirle responsabilidades porque precisamente también la posición rusa va encaminada en ese sentido. Y habrá que ver también en el hipotético caso de que se descubriera que Rusia estaba detrás de todo esto, cómo respondería Occidente, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta el lugar, como decías bien, Luis, donde se produjo ese sabotaje, que al final pues es en el mar, en el océano y no en un territorio OTAN que sí que podría bueno, pues básicamente generar que se tenga que aplicar ese artículo 5 de los principios de la OTAN. Luis Rodrigo de Castro, Relaciones Internacionales en el CEO. Gracias como siempre. A vosotros, como siempre, un placer, que tengáis buen día. Igualmente.